Estamos al aire. Buenas tardes, chicos, para los que están enlazados en Facebook en vivo y también para los chicos que ahora estamos a través de Meet, de las redes sociales, para dar inicio a nuestra clase de catequesis. Y el tema del día de hoy son los sacramentos. La primera parte, y vamos a ver los sacramentos de iniciación. Pues fíjense bien, chicos, me llegó un regalo. ¿Les presumo mi regalo? Está bien bonito. Maestra, se trabó. No te preocupes, sí nos vemos, mira. ¿Sí me escuchas? Sí. Ok, mira, me llegó un regalo. Vamos a ver de quién es, ¿sale? Mira, aquí hay una notita que dice... A ver, déjame ver. Es que estoy bien emocionada porque me llegó el regalo. Dice, con mucho amor para mi hija amada. Dios, ¿ya viste? Dice ahí, con mucho amor para mi hija amada. Dios. Me llegó un regalito. ¿Lo abrimos? Vamos a ver de qué se trata. ¿Sí lo quieren abrir? ¿Lo abrimos? A ver si no. A ver si no es una broma. No. Yo espero que no. Ay, no se puede abrir. Está bien pegado, ¿eh? Déjenmelo abro. Todavía no es mi cumpleaños, así que, híjole. Me emocionó. ¡Ay! Me asustó. ¡Wow! Mira, tiene globitos. Tiene papelitos. A ver, déjenme ver. Un tanto globo. Mira, tiene un buen de globitos de fiesta. A ver, mira, son unos corazones. Y estos corazones tienen unas letras. Mira, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 corazones. ¡Guau! ¡Qué de corazones! Y me mandaron algo. Una voz. ¿Qué será esto? Esta cosa de los santos. ¿Será de los santos esta cosita? Sí. A ver, vamos a ver. Pues aquí dice que estos son los sacramentos, mira. Dice bautismo. Dice Eucaristía. Matrimonio. Orden sacerdotal, penitencia, unción de los enfermos y confirmación. Pero lo que más me llama la atención es este circulito. ¿Será para ver aquí? ¿Será una pulsera? ¿Para qué será este circulito? Bueno, ahorita lo averiguamos, ¿no? Vamos a poner mi regalo y vamos a empezar de este ladito. Vamos a guardar mis globitos. ¡Ay! La pulserita, a ver, vamos a ponerla aquí para ver qué es. Vamos a ponerla a este lado y vamos a empezar, porque si no, se nos acaba el tiempo. Está bien padre el regalo, ¿verdad? Un buen de corazones. Sí que es con mucho amor. Bueno, pues fíjense bien. ¿Se imaginan recibir un regalo de Dios preparado desde hace mucho tiempo, con mucho esmero, y además entregado por Jesús? ¿Qué harían? ¿Qué harías, Fati, si recibieras un regalo así? Me emocionaría. ¿Verdad que sí es bien emocionante? Yo también estoy bien emocionada con ese regalo. Pues fíjense bien. ¿Lo usarías? ¿Lo guardarías? ¿Lo compartirías? ¿Lo olvidarías o lo disfrutarías? ¿Qué harías con él? Lo disfrutaría y si pudiera lo compartiría. Sí, ¿verdad? Pues hay que recordar que los regalos nos hacen felices y este regalo va a ser para toda la vida. Para toda la vida. Pues fíjense bien. Los sacramentos son un regalo de Dios. Para algunas personas solamente mantienen un poquito la fe viva, la frescura del evangelio. Para otras, gracias a los sacramentos,
los interpretan como actos que los acercan a Dios, que los hace ser más felices. Y algunos otros los van a interpretar como actos mágicos o que siguen alguna práctica ocasional. Y a veces los hacen por costumbre o por un evento social, ¿no? Para la foto, el pastel, las velitas, las flores, los regalos, la presentación. Tengo eso de que te regalan y te toman foto en Navidad. Sí. Entonces mucha gente toma los sacramentos de esa manera. Sí, como piensan pues que los sacramentos son actos nada más religiosos que se practican solamente en los templos y que nada tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Nosotros como católicos no podemos desconocer ni menospreciar los sacramentos del Nuevo Testamento que además instituyó Cristo y se los da a sus apóstoles. Estos son para expresar y fortalecer nuestra fe, para rendir culto a Dios y santificar a los hombres. Y es un regalo muy importante entonces, ¿no? Pero entonces, ¿qué son los sacramentos? La palabra sacramento viene del latín sacramentum. Viene del latín sacramentum, que literalmente significa sacra o sagrado. Mentum, que es medio, o instrumento, es decir, que literalmente sacramento se puede traducir que es el modo o el medio para ser santo o sagrado. Habiendo dicho lo anterior, tenemos la mejor definición que da el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice que los sacramentos son signos eficaces de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Es decir, nos llevan a la santidad. Signo es una señal o manifestación sensible y quiere decir que capta nuestros sentidos, ¿no? Signo sensible es una cosa conocida que manifiesta otra menos conocida. Si yo veo humo, pienso que hay lumbre. Pero decimos también que es un signo eficaz, porque el sacramento no solo significa, sino que también produce la gracia. Por lo tanto, el sacramento es un signo sensible, don divino, de salvación que Dios mismo nos ha dado con amor. Y es un amor que transforma nuestros corazones por medio de la gracia. Los sacramentos son regalo de Dios que Cristo mismo instituye y entrega a su iglesia, es decir, a nosotros. Bueno, las características, vamos a ver, son signos, símbolos sensibles, están instituidos por Jesús y están hechos para dar gracias a Dios, ¿sí? Un elemento de acción explicado por palabras. Jesús se los da a sus apóstoles y son un don gratuito de Dios, es decir, son un regalo de Dios para darnos poder y control sobre nuestra vida. Fíjense muy bien, si los mandamientos de la ley de Dios son el cómo vamos a vivir nuestra vida, los sacramentos son el con qué vas a vivir tu vida, ¿sí? ¿Alguna duda de esta frase? Si los ¿no? Y fíjense, si los mandamientos son, los mandamientos de la ley de Dios son el cómo vas a vivir tu vida, los sacramentos son el con qué vas a vivir tu vida. Ahora fíjense bien, vamos a ver. Cristo ha querido acomodarse a nuestra manera de ser, dándonos los dones divinos por medio de las realidades materiales que usamos, para que nos fuera más fácil conseguirlo. Igual que la Santísima Humanidad de Cristo es el instrumento unido a la divinidad del que sirve el Verbo para realizar la redención de los hombres. Así, las cosas o acciones de los sacramentos son los instrumentos separados por los que Dios nos santifica, acomodándose a nuestra manera de ser y de entender. Entonces, todos los sacramentos han sido instituidos por Jesús, que es el autor de la gracia y puede comunicarla por medio de signos sensibles. Estos sacramentos son 7. Como los de mi regalo, ¿no? Mis corazoncitos del regalo, que son el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos. La confesión. Sí, la confesión exactamente. Así es, y el matrimonio. Sí nos acordamos que son 7 los sacramentos.
Pero ¿qué relación tienen los sacramentos con nuestra vida cotidiana? Ah, pues muy sencillo. Así como nosotros en la vida nacemos, está relacionado nuestro nacimiento ¿con qué? Con el bautismo, porque por el bautismo vamos a ver que nacemos a la vida en Dios y que además nos hace miembros de su iglesia. Nosotros después de nacer pues vamos creciendo, robusteciéndonos, fortaleciéndonos, ¿verdad que sí? Haciéndonos fuertes, algunos más gorditos, otros más flaquitos. Pues bueno, la confirmación es precisamente ese crecimiento de nuestra fe, ese madurar nuestra fe y ese afirmar esa fe. También nosotros necesitamos ¿qué? Alimentarnos, ¿verdad? Comer, desayunar, ¿no? Cenar, comer verduritas, un poquito de carnita, no sé, frutas, alguna vez, alguna que otra golosina. Bueno, pues la Eucaristía va a ser el alimento ¿de qué? De nuestra alma. Cuando nosotros nos enfermamos, necesitamos ¿qué? Curarnos. Bueno, pues... al doctor. Exacto, nos llevan al doctor, necesitamos curarnos. Pues hay un sacramento que está relacionado con ese, que es la penitencia o confesión. Necesitamos curar nuestra alma. Cuando estamos saliendo de una enfermedad un poquito más fuerte, ¿sí? Necesitamos convalecer, es decir, estar a veces en cama, guardando reposo, tomando medicamentos y todo aquello que nos va a ayudar a sanarnos. Hay otro sacramento que está encaminado a eso, que es la unción de los enfermos. Mucha gente piensa erróneamente que si te ponen los santos óleos te vas a morir. No es cierto. Poco a poco vamos a ir descubriendo qué es lo que nos da cada uno de estos sacramentos, ¿ok? Entonces, hay un sacramento muy especial que es de servicio, de entrega, de amor, que es para enseñar, para dar a los demás, para corregir, para acompañar. Y eso, por ejemplo, lo hacen muchas personas, los maestros, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana. Nosotros nos entregamos cuando de alguna manera ayudamos a los demás, pero el sacramento que rebasa todo eso y que además es por amor es el orden sacerdotal. Son los que entregan su vida a Dios para ponerla en servicio de Dios a los demás, a través de los demás. Y bueno, también cuando nosotros nos casamos para formar una familia, ¿verdad? Y ser felices porque estamos enamorados, pues está otro sacramento que es el sacramento de matrimonio. Todos los sacramentos, sí, exacto, Fati. Todos los sacramentos son fruto de la cruz y se ordenan todos ellos a la Eucaristía. ¡Qué bonito! No, pues sí, son muchos regalos. Ahora, Cristo confía los sacramentos a su iglesia y podemos decir que son de la iglesia en un doble sentido. Primero, la iglesia hace o administra o celebra los sacramentos dependiendo del sacramento que sea. Y segundo, los sacramentos constituyen la iglesia. ¿Sí? Los sacramentos son los que constituyen a nuestra iglesia. Bueno, existen por ella y para ella los sacramentos. Están ordenados a la santificación de los hombres y a la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ya vimos que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y en definitiva, a dar culto a Dios. Como signos también tienen un fin instructivo. No solo suponen la fe, también la fortalecen, la alimentan y la expresan con palabras y acciones. Por eso se llaman sacramentos de fe. Y los sacramentos se reciben con las disposiciones requeridas. Y producen como fruto, fíjense bien qué fruto nos van a dar los sacramentos. La gracia sacramental, que es un derecho a recibir de Dios en el momento oportuno la ayuda necesaria para cumplir las obligaciones contraídas a recibir aquel sacramento. Dicho en otras palabras, Dios nos va a ayudar a cumplir todos los compromisos que adquiramos con los sacramentos, dependiendo del sacramento. Es decir, si yo estoy casada, Dios me va a ayudar para que pueda vivir este sacramento en plenitud y pueda cumplir a lo que me estoy comprometiendo con el sacramento del matrimonio. Ahora, la gracia sacramental es un derecho a recibir de Dios en el momento oportuno la ayuda necesaria para cumplir estas obligaciones contraídas.
El carácter, el bautismo, confirmación y orden sacerdotal conceden además el carácter, que es una señal espiritual e imborrable, que confiere una peculiar participación en el sacerdocio de Cristo. Fíjense muy bien, hay 3 sacramentos que al recibirnos nos ponen un sellito indeleble, es decir, nunca se va a borrar. Y estos sacramentos son el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Jamás se nos va a quitar ese sellito, que es un sello de Dios, ¿sí? Y es un sello indeleble, es decir, no se borra. ¿De qué se compone un sacramento? Un sacramento se compone de materia, forma y el ministro, que es quien realiza la intención de hacer lo que hace la iglesia. La materia es la realidad o acción sensible, es decir, como el agua cuando es el bautismo, los óleos, los actos de penitencia en la confesión, ¿no? La forma son las palabras que pronuncia el sacerdote o en el caso de los contrayentes, ¿sí? Son las que se pronuncian. Esa sería la forma. Y el ministro es la persona que hace o administra el sacramento. Hay una clasificación de los sacramentos y los sacramentos se van a dividir en 3 partes. Estas 3 partes son el sacramento, los sacramentos de iniciación cristiana, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. La otra es sacramentos de curación, que son la penitencia y unción de los enfermos. Y por último, los sacramentos al servicio de la comunidad, que son orden sacerdotal y matrimonio. Entonces, se dividen en 3, que son de iniciación cristiana, que es el bautismo, confirmación y Eucaristía, de curación, que es la penitencia y la unción de los enfermos, y de servicio a la comunidad, que es el orden sacerdotal y el matrimonio. Ok. Antes de seguir con los sacramentos, yo quiero platicarles algo muy interesante. Hay unos aceites que utilizan para impartir los sacramentos, algunos de los sacramentos, que se les llaman óleos. ¿Qué son los óleos? Bueno, pues son aceites bendecidos en la misa crismal que se utilizan para impartir los sacramentos en la arquidiócesis, en todo lo que es una arquidiócesis a lo largo de un año litúrgico. La misa crismal se celebra en Semana Santa. Para ser más específicos, se celebra el jueves de Semana Santa, el Jueves Santo. Sin embargo, por la pandemia, este año no se pudo celebrar y fue movida hasta este pasado 27 de agosto en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, fue que se celebró la misa crismal. El cardenal Carlos Aguiar celebró la misa en donde animó a los presbíteros, es decir, a todos los sacerdotes de nuestra arquidiócesis, ¿sí?, a renovarse como sacerdotes, y en esa misa consagró los santos óleos de la arquidiócesis que van a utilizar durante todo este año litúrgico. Ahora, fíjense muy bien, solamente son 3 aceititos, ¿sí? Que es el óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos y el santo crisma. ¿No se nos olvida? Ahora les voy a explicar qué es cada uno de ellos. El óleo de los catecúmenos, fíjense, es usado en la celebración del bautismo como signo de la fortaleza de Cristo que ayudará a resistir y rechazar el mal. El óleo de los enfermos es exclusivo para el sacramento de la unción de los enfermos, en que se pide la salud física y espiritual de la persona. Y el santo crisma es para el bautismo, la confirmación, la consagración de obispos, sacerdotes y templos y altares. Es decir, que el santo crisma se utiliza un poquito más. Ahora fíjense bien. Hay 5 cosas que pasan en la misa crismal. Primero, es un acto litúrgico presidido por el obispo y concelebrado por su presbiterio, es decir, está el obispo y los demás, los sacerdotes de la arquidiócesis. En esa celebración el obispo ofrece un mensaje a todos los presbíteros, a todos sus sacerdotes. Y todos los sacerdotes renuevan en ese momento sus promesas sacerdotales. Asimismo, en esta Eucaristía, la comunidad celebra la unidad con su obispo. Es decir, nosotros celebramos esa unidad con el obispo.
Y se consagra el santo crisma, ¿sí? Y los óleos que se utilizarán en los diferentes sacramentos, ¿sale? Y además estos pues son llevados a las parroquias. Cada parroquia debe tener sus 3 diferentes óleos para la administración de los sacramentos. Okay. El crisma, al crisma hay algo muy importante. Siempre se le va a añadir un bálsamo o un aromatizante para obtener una fragancia simbólica y también por motivos prácticos para que se distinga de los demás. Este óleo es consagrado y los otros 2 solamente son bendecidos. ¿Sale? Ahora fíjense, vamos a ver. La unción con el aceite, ¿qué es lo que va a significar? ¿Por qué necesitamos este aceitito para hacer ungidos, ¿no? Que es con lo que nos hacen la señal de la cruz y todo. El aceite, y por ahí les vamos a pasar las citas bíblicas, significa alegría, purificación, agilidad, signo de curación, unción, ¿sí? Unción antes del bautismo purifica y da fortaleza. La unción de los enfermos, curación y consuelo. La unción después del bautismo, confirmación, orden. Es un signo de consagración, fíjense, cuando se unge después del bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal, es un signo de consagración. Estamos consagrando a esta persona a Dios. Por medio de la unción se recibe la marca, el sello del Espíritu Santo. Crisma mismo se declara marcado con el sello de su Padre, al igual que nosotros, y esto está en la segunda de Colosenses 1:22. Entonces, estos óleos pues nos van a servir para eso precisamente, ¿sí? La sustancia de los óleos debe ser de aceite de oliva pura. Y si no se consigue, si es muy difícil conseguirse, pues puede utilizar otro tipo de aceite vegetal. Bueno, hasta aquí vamos bien. Yo espero que vayamos grabándonos qué tipo de aceites, porque a través de conforme vayamos viendo lo que son los diferentes sacramentos, vamos a ir viendo qué aceite se está utilizando para ese sacramento. ¿Sale? Bueno, pues ahora vamos a ver qué es el sacramento del bautismo. Vamos a ver. En el Antiguo Testamento nos vamos a dar cuenta que el agua tiene un simbolismo. El agua, por ejemplo, en la creación significa el agua fuente de vida. Nos vamos a dar cuenta que en el diluvio nace una nueva era, ¿no? Cuando termina el diluvio y hay la presencia del agua, pues van a ser una nueva era. Cuando el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, es liberado de Egipto, bueno, pues pasan por el Mar Rojo, ¿no? Dios abre el Mar Rojo, otra vez la presencia del agua, y les va a significar a ellos la liberación, ¿no? Los libera de la esclavitud. Cuando pasan por el Jordán, reciben la tierra prometida, el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, pues el agua tiene un simbolismo dentro de la Sagrada Escritura. Ok. Cuando Jesús en el Nuevo Testamento se bautiza, vamos a ver que dice, el bautismo desconocido en el judaísmo oficial, es decir, Jesús era judío, no se conocía el bautismo, se hacía otra serie de ritos, ¿no? Entonces, el bautismo de Juan, cuando Jesús llega con Juan y se bautiza, significa una conversión, porque acuérdense que Juan les decía que se arrepintieran y cambiaran su forma de ser, ¿no? ¿Por qué se bautiza Jesús? Bueno, Él lo hace para iniciar su vida pública, ¿sí? Y es un signo de anonadamiento. Y esto lo vemos en Filipenses 2:7. Ahora, fíjense muy bien. Después de la resurrección, Jesús les dice a sus apóstoles, id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto lo vemos en Mateo 28, 19, 20. También les pide que vayan por todo el mundo para proclamar la buena nueva a toda la creación, que se bauticen, y Él dice, el que cree sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará.
También nos dice que el que nace de agua y espíritu no puede entrar, el que no nace de agua y espíritu no entrará en el reino de los cielos. Aquí les estamos anotando las citas bíblicas. Bueno, cuando nacemos lo hacemos con el primero de los pecados. Si se acuerdan, cuando ya vimos el pecado, nacemos con el pecado original, que el que cometieron nuestros padres Adán y Eva. Al bautizarnos nos limpiamos de ese pecado, ya lo habíamos comentado. Y de todos los cometidos antes de recibirlo, nos hacemos también hijos de Dios. Es decir, con el bautismo no solamente se nos quita el pecado original. Si ya somos adultos y nos bautizan de adulto y hemos cometido algunos pecados, también nos son borrados, ¿sí? Nos son perdonados a través del bautismo, ¿sí? Entonces, nos hacemos hijos de Dios y pasamos a formar parte de la iglesia con este sacramento. Cuando bautizan a un niño o a una persona adulta, el sacerdote moja su cabeza con agua y dice las siguientes palabras. Da el nombre del bautizado al que va a recibir y dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También lo unge con aceite en la frente y en el pecho. Los padrinos que acompañan al niño en su bautismo tienen como responsabilidad procurar junto con los padres que este nuevo miembro de la iglesia lleve una vida cristiana. Y a través de este sacramento recibimos la gracia santificante. En el sacramento del bautismo se usan una serie de elementos que poseen una simbología espiritual. El agua, que significa que somos liberados del pecado original. La unción con el óleo representa la fuerza del Espíritu Santo. El fuego encarna la llama de fe en Dios que ilumina nuestra vida, y ese fuego lo vamos a ver en el cirio pascual. La ropa blanca que utilizamos cuando somos bautizados, cuando fuimos bautizados, declara la pureza de Jesucristo que habita en nuestro interior y que nos viste de la gracia y nos llama a vivir en santidad. Durante el ritual de sacramento del bautismo se establecen diálogos buscando respuestas sobre la vida eterna, la negación al pecado, la tentación al diablo y la afirmación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta parte la vamos a ver en lo que son la renovación de las promesas bautismales y en la renuncia a Satanás y a las obras del mal. Quien ha acudido o asistido al bautizo de alguien, tío, porque de chiquitos pues sí nos bautizaron, pero ya no nos acordamos, ¿verdad?, cómo fue nuestro bautismo. Pero cuando hemos asistido al bautismo de alguna persona, de algún niño, alguna niña, incluso de adultos, nos damos cuenta que se hace esa renuncia y la renovación de las promesas bautismales. Los símbolos que encontramos en el bautismo son el agua, que es la limpieza, la pureza, la vida. La unción con el crisma, señal de la cruz. El ungido, fíjense, con el crisma por el Espíritu Santo, nos hace partícipes con Cristo. Es decir, cuando se aplica el santo crisma a los bautizados, ¿sí?, ya nos están haciendo partícipes de Cristo. Y bueno, lo que les decía, el cirio es la luz que va a representar también la resurrección de Cristo. Entonces, hay que acordarnos que los padres y los padrinos son los depositarios de la fe de este nuevo bautizado. Por el bautismo estamos llamados a ser profetas, reyes, sacerdotes y reyes. Como profetas, a recibir el mensaje de salvación y anunciarlo por todo el mundo. Como sacerdotes, ofrecer la vida para la gloria de Dios, por la propia salvación y la del prójimo. Y ministerialmente, para ofrecer en el altar el sacrificio de Cristo. Nosotros estamos llamados a ese sacerdocio, y ministerialmente se refiere a los que ya decidieron ser sacerdotes plenamente consagrados a Dios. Ellos ofrecen en el altar el sacrificio de Cristo. Ahora, como reyes, estamos llamados a trabajar para restaurar el reino de Dios en el mundo a través de buenas obras, servicio a los demás, caridad y fraternidad. El día de nuestro bautismo, nuestros papás y padrinos tomaron la luz del cirio pascual, es decir, tomaron la luz de Cristo para que la hagamos brillar en nuestras vidas. No sé si todavía tengan por ahí su velita de cuando los bautizaron. Es importante guardarla porque tiene este simbolismo. Ahora vamos a ver los efectos del bautismo. ¿Qué es lo que hace el bautismo con nosotros? Bueno,
nos purifica de los pecados, nos hace un nuevo nacimiento, nos da un nuevo nacimiento en el Espíritu Santo, nos hace hijos adoptivos de Dios, nos hace templos del Espíritu Santo. Hecho miembro de la iglesia, el bautizado debe confesar su fe y participar en la actividad apostólica y misionera del pueblo de Dios. Es también un signo escatológico, un anuncio del futuro de salvación. Es una primera participación del reino de Cristo donde no hay pecado. Bueno, aquí tenemos más o menos lo que es el rito del bautismo, que es el rito de acogida, que se hace un interrogatorio, se les habla a los padres, ¿verdad?, de la educación en la fe, se hace el signo de la cruz, se hacen algunas lecturas, se hace una oración de exorcismo, y eso pocos lo saben, se hace una unción prebautismal. Después, en la liturgia del bautismo, se bendice y se invoca sobre el agua. Se bendice el agua con la que nos van a bautizar. Se hace la renuncia al mal y al pecado. Se hace la profesión de fe. Esta la hacen los padres y padrinos por nosotros, porque pues estamos chiquitos. Y se hace entonces el bautismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Se hace el rito. Unción con el Santo Crisma. Aquí es a donde ya nos aplican el Santo Crisma. La vestidura blanca. Se entrega el cirio a los padres y padrinos. Se hace una oración sobre la luz. Y bueno, ya viene la despedida, que es la bendición y llevar al niño al altar. Bueno, presentarlo, ¿no? Decirles y darle la bienvenida a este nuevo miembro de nuestra comunidad o nuestra iglesia católica. ¿Sale? El sacramento del bautismo, bueno, ya vimos que nos da algunos efectos, que es que nos brinda la justificación y gracia santificante, que recibimos las 3 virtudes teologales, que es la esperanza, la caridad y la fe, y los dones del Espíritu Santo y sus demás virtudes. Nos da la gracia sacramental para ofrecer la ayuda necesaria para vivir la vida cristiana, pues nos hace capaces de creer en Dios y de esperar en Él y de amarlo. Imprime en nosotros el carácter bautismal, que es un sello espiritual, lo que les decía, que no se puede borrar, es indeleble, ¿sí? Nos asemeja a Cristo y nos hace parte de la iglesia. Por ese sellito somos partes de la iglesia. Nos hace partícipes del sacerdocio común de los fieles. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Nos estamos llamados a ser profetas, sacerdotes y reyes. ¿Alguno de ustedes se acuerda cuándo y en dónde los bautizaron? No, maestra. ¿No? Ah, bueno, pues hay que preguntarle a papá y a mamá. Hay que preguntarle cuándo me bautizaron, en dónde me bautizaron, quién me bautizó, ¿verdad? ¿Quiénes fueron mis padrinos? ¿Sí? Yo recuerdo, porque me lo dijo mi mamá, no porque me haya acordado desde bebé, que a mí me bautizaron en la parroquia de San Benito Abad. Me bautizó el padre Irineo. Mi padrino se llama José Encarnación, que también es mi tío. Le mandamos un saludo. Y me bautizaron un 11 de diciembre de 1977. Sí me acordé. Es importante que tengamos estos datos. ¿Por qué? Porque en esa fecha yo nací a la vida en Cristo. Yo fui aceptada como miembro de esta iglesia. Entonces sí es importante que tengamos estos conocimientos. Que no nada más festejemos el día de cumpleaños sino del santo, sino también el día en que fui recibida y admitida en esta iglesia católica. El día en que ya fui de verdad aceptada como hija de Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todo bien? Bueno, pues ahora vamos a hablar de otro regalo, que adivinen cuál es, la confirmación. Fíjense muy bien, por la confirmación, al enriquecernos de forma especial por el don del Espíritu Santo, fortalecemos nuestra fe y nos comprometemos de palabra y de obra a ser testigos de Cristo y de propagar y defender nuestra fe y nuestra iglesia.
sencillo como que Dios, su Espíritu Santo, nos aumenta la fe para que tengamos la seguridad de que Él está con nosotros hasta que lleguemos al cielo, para lo que también nos da esperanza. Finalmente nos aumenta la caridad para que lo amemos más a Él y a los que nos rodean. A este sacramento le llamamos el sacramento del Espíritu Santo, porque de una manera especial nos da su fuerza para que el cristiano confiese con audacia el nombre de Cristo. En este caso, tiene que ser un obispo el que imponga sus manos sobre el confirmante y unja con aceite, que es el Santo Crisma nuevamente, mientras dice: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Por la confirmación, al enriquecernos de forma especial por el don del Espíritu Santo, fortalecemos nuestra fe y nos comprometemos de palabra, obra, a ser testigos de Cristo y de propagar y defender nuestra fe y nuestra iglesia. Con este sacramento nosotros vamos a reafirmar que queremos seguir siendo parte de esta iglesia, que queremos seguir creciendo y madurando nuestra fe, ¿sí? En la ceremonia del sacramento de la confirmación existen varios elementos simbólicos. Nuevamente, la renovación de las promesas bautismales. Manifiesta volver a renunciar a todo lo que nos aleja de Dios y aceptar lo que nos acerca a Él. La imposición de manos representa el acto de ponernos bajo la acción del Espíritu Santo, que el obispo nos impone sus manos, ¿verdad? La unción de aceite de oliva con el óleo perfumado, que es el Santo Crisma, significa la unión singular con la palabra y obra de Jesús. El beso de la paz simboliza el abrazo y la bienvenida como parte de la iglesia. Nuevamente nos dan esa bienvenida a la iglesia. Los padrinos, que son el apoyo de la fe a Dios y unión de la iglesia del confirmado. Para admitir este sacramento es necesario haber recibido una catequesis de preparación, porque pues estamos, como les decía, voluntariamente aceptando seguir siendo parte de esta iglesia y seguir creciendo en nuestra fe. Ahora fíjense muy bien, la confirmación es la plenitud de la gracia bautismal, el sacramento que nos da el Espíritu Santo con sus dones para hacernos fuertes en la fe y responsables en la iglesia. Nos da también audacia para cumplir el derecho y el deber que tenemos por el bautismo, de ser apóstoles de Jesús para difundir la fe y el Evangelio. Los dones del Espíritu Santo, que nos fortalecerán en nuestra fe en Dios, nos aumentará nuestra esperanza en nuestra caridad. Los frutos del Espíritu Santo son perfecciones que forman en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna y tradición de la iglesia, Caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad. Son los frutos del Espíritu Santo. Pero también fíjense muy bien, nosotros al ser confirmados, sería la palabra correcta, al ser confirmados, ¿sí? Fíjense muy bien, nos confiere crecimiento y profundidad de la gracia bautismal para confesar la fe y ser fuertes ante el combate cotidiano de la vida cristiana. Y nos va a dar 7 dones, chicos. Nos va a dar el Espíritu Santo en la confirmación, la sabiduría, la inteligencia, consejo, fortaleza, conocimiento, piedad y temor. Esos dones nos los otorga el Espíritu Santo cuando somos confirmados. Estos dones constituyen la comunidad cristiana y son para la iglesia y la evangelización. No se nos olvida, nos dan 7 dones, pero también están los frutos del Espíritu Santo. Ahora, fíjense bien. El mismo Espíritu Santo que viene a nosotros en nuestra confirmación llega a los apóstoles y a la Virgen María en Pentecostés. ¿Sí? Es el mismo Espíritu. ¿Se acuerdan que antes de irse Jesús busca a sus apóstoles, después de la resurrección, los ve en diferentes ocasiones? Y justo antes de subir a los cielos a estar a la derecha del Padre, les dice que esperen que va a llegar el Espíritu Santo para fortalecernos. Entonces, ese mismo Espíritu que llega con los apóstoles y donde estaba también la Santísima Virgen María,
es el mismo que vamos a recibir con nuestra confirmación. Ahora, ¿qué nos deja este sacramento? Bueno, pues nos acerca a Dios como sus hijos, nos va a acercar a Dios. Nos une con mayor profundidad a Dios como hijos suyos, nos lleva a estar más cerca de Cristo y nos une con mayor firmeza a Jesús. Aumenta los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Nos une a la iglesia, hace que nuestro vínculo con la iglesia, cuerpo de Cristo, sea más perfecto. Y nos inspira a defender nuestra fe. Nos da una fuerza especial para anunciar y defender la fe como testigos de Cristo, ¿sí? El poder del Espíritu Santo es muy fuerte. Siempre nos va a estar ayudando, alimentando, ¿sí? Hay faltas que son contra el Espíritu Santo. Y esas faltas son desesperarnos de la misericordia de Dios. Tener la presunción de decir que nosotros mismos nos vamos a salvar sin ayuda de Dios por nuestros méritos. No es cierto. La impugnación de la verdad conocida. La envidia de los bienes espirituales del prójimo. Es decir, si yo me doy cuenta que alguien tiene dones o virtudes más desarrolladas que las mías y les tengo envidia, esa es una falta contra el Espíritu Santo, ¿sí? La obstinación en el pecado, seguir yo siempre con los mismos pecados, no querer cambiar, ¿sí? Y la impenitencia final, es decir, que yo no quiera cumplir mi penitencia para salvarme, ¿verdad? Eso es lo que nos va a dejar el Espíritu Santo. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda que tengan? ¿No? Yo sí tengo una duda, chicos. Yo sí tengo una duda. Sigo con la duda. ¿Para qué será esta cosita que venía en el regalo? Tengo que hacer algo para saber para qué es esta cosita que venía en el regalo. Los chicos que se enlazaron un poquito tarde, fíjense. Les estaba platicando que me regalaron esto. Llegó una cajita con una notita que dice: con mucho amor para mi hija amada, de parte de Dios. Y entonces vimos que venían unos corazones con los sacramentos. Y está bien bonita la cajita y tiene todos los sacramentos aquí. Pero venía ese otro circulito. Y yo todavía no entiendo para qué será. ¿Cómo para qué será, chicos? ¿Para qué será ese circulito? Yo pienso que a lo mejor es una pulsera. ¿Será una pulserita? No. No, ¿verdad? A ver. Esta es de los santos. Dice esta Estivalis que es una aureolita de santidad. ¿Será? ¿Creen que sí sea una aureolita de santidad? Entonces yo creo que quiere decir que si yo vivo mis sacramentos, ¿puedo alcanzar qué? La aureola. ¿La aureola? ¿Ya podré usar la aureolita? Bueno, a mí me falta mucho para ser santo. No, pues no. Me falta mucho, pero bueno, estamos en ese camino de santidad. Entonces ya vimos que Dios nos hizo estos regalos. A través de esos días vamos a ir descubriendo qué más regalos nos ha hecho Dios con los sacramentos. Hoy vimos 3 cosas. Vimos que los sacramentos son un regalo de Dios y que nos van a ayudar a la santidad. Esa es una de las cosas que vimos. Vimos también lo que son los óleos, ¿verdad? Que son estos aceites que imprimen algunos sellos, algunas tienen unos símbolos maravillosos. Vimos que estos óleos son de oliva, de aceite de oliva. Vimos que hay uno que es perfumado y que son para los diferentes sacramentos, ¿verdad? Y vimos lo que es el bautismo y vimos lo que es la confirmación. Entonces, a ratito les vamos a hacer llegar el resumen de la clase del día de hoy, que va a estar enlazada a las demás clases, ¿sí? A la de mañana y a la de pasado mañana, porque vamos a ver los demás sacramentos, que son un regalo enorme de Dios, con mucho amor, y que además los instituyó Cristo y que además lo dejó en sus apóstoles y ellos nos los han ido transmitiendo a través del tiempo en la Iglesia Católica, ¿sí? No se nos olvida entonces que los sacramentos son un regalo de Dios.
No, ¿verdad? No. ¿Y qué podemos hacer, Fati, con los regalos que recibimos? ¿Qué dijimos al principio? Compartirlos y disfrutarlos. Exacto, disfrutarlos, vivirlos y compartirlos, ¿no? ¿Cómo podríamos compartir el sacramento del bautismo? Viviendo como viviendo como bautizados y teniendo esa alegría de ser bautizados, contagiarla a los demás, ¿sí? Y cuando, bueno, veamos que a alguien le hace falta su bautismo, compartirle esa alegría. Puede ser una persona adulta, puede ser un niño, puede ser un bebé. Ahí estamos compartiendo la fe a través del sacramento del bautismo. Moisés, ¿cómo compartiríamos el sacramento de la confirmación? Bueno, ¿cómo viviríamos ¿Con los demás? Sí, ¿cómo viviríamos nuestra confirmación? Usando los dones del Espíritu Santo que nos dan en la confirmación, ¿verdad? Y contagiándoselos a los demás. Por ejemplo, uno de los dones que es la sabiduría, bueno, pues si Dios nos otorga el don de la sabiduría, enseñar a los demás, compartir el conocimiento con los demás de una manera sencilla, humilde y hasta donde podamos, ¿verdad? Hasta donde las demás nos dejen. Y así ir viviendo cada uno de los sacramentos, como bien nos decía Fati. Son regalos que el Señor nos dio. No son para guardarlos. No son para olvidarnos y tenerlos ahí nada más guardaditos. Son para usarlos, son para disfrutarlos. Y ya vimos que van enfocados a que lleguemos a esa santidad. Decíamos muy bien, si los mandamientos de la ley de Dios son cómo voy a vivir mi vida, con qué reglas las voy a vivir, acuérdense que los sacramentos son cómo las voy a vivir, el con qué las voy a vivir. ¿Sale? Que no se nos olvide, chicos. Bueno, pórtense muy bien. Les mandamos un besote. Nos vemos el día de mañana. Les mando las actividades. Ahí tenemos algunas preguntitas que hay que contestar. Y seguimos con los mandamientos, ¿sale? Cuídense mucho, hagan sus tareas. Hagan sus cosas que deben de hacer igual los deberes. Adiós.